al taller. Bienvenidas y bienvenidos al taller del día de hoy, el quinto taller que se hace en el contexto de RedFit entre formadoras y formadores de profesores de matemática o que enseñan matemática, dependiendo cómo nos guste decirlo. En la medida de lo posible, ojalá podamos tener las cámaras encendidas para vernos, ya que la distancia es larga y por tanto vernos nos hace estar un poco más cerca, siempre que se pueda, ¿no? Por supuesto, no es obligatorio. Bien, este taller que titulamos, ¿no es cierto?, del uso de las producciones de los estudiantes, de las actividades de aprendizaje para hacer investigación, eh, lo vamos a desarrollar desde una perspectiva lo más práctica posible. Mi idea es discutir algunas cosas con ustedes, que también si van apareciendo comentarios, y por favor hacerlos de manera acotada y precisa, porque tenemos 1 hora y media como máximo, no queremos sobrecargarlos tampoco a ustedes en esta tarde de día jueves. Entonces, ir como viendo a qué podemos ir aportando. Vamos a ver un caso que estamos desarrollando con un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre este tipo de trabajo que nos dio la idea de poder hacer este taller. Por lo tanto, es un taller muy también experiencial que trata de contar y compartir un tipo de investigación muy particular. Y la idea después es desarrollar una media hora larga sobre trabajo en pequeño grupo que nos permita identificar tareas formativas que tengan potencial para realizar investigación, ¿sí? Es cierto que no la vamos a tener ni de diseñar, ni de contrastar hoy día, va a ser muy incipiente, pero el pensamiento de pensar en tareas que puedan tener ahí el pequeño grupo y pensar en un objetivo de investigación y cómo este se puede llevar a cabo a partir de la propia actividad formativa que hacemos cada día en nuestros cursos de matemáticas para maestros, matemática y su didáctica, didáctica de la matemática o el nombre que tengan cada institución, ¿no? Y cerrar con una apuesta en común, donde también vamos a rescatar algunas de las ideas que hemos ido trabajando en la plataforma, sobre todo en el curso, que varios de ustedes entiendo que han podido desarrollar, y bueno, y todo eso va a estar ahí a disposición, como dice Javier, luego en la presentación, en el video, para que lo puedan retomar si hace falta, ¿sí? Entonces, bueno, para partir, quisiera comentarles cómo nace la idea del taller. Muchos de ustedes saben, y los que no les cuento, yo trabajaba en la Universidad Católica en Santiago hasta hace poco tiempo, hasta el año pasado, y con la vorágine que a veces tenemos en Chile, nos cuesta un poco parar en nuestra docencia y ver qué evidencias tenemos que puedan aportar a la comunidad a través de un desarrollo de investigación sistemática, por tanto contrastado, teórica y empíricamente. Estamos con muchos estudiantes o con muchas tareas de gestión o con muchas cosas y evaluamos rápidamente, corregimos. En algunas universidades tenemos la ventaja de tener ayudantes y nos pueden apoyar con eso. Y a veces la sistematización escasea. O al menos esa fue mi experiencia durante más de 10 años en la universidad. Costaba mucho pararse a investigar a partir de lo que sucedía en nuestras aulas. Y es por eso que tenemos la plataforma hoy día RedFit para apoyar ese trabajo, ¿no? Pero en Barcelona, no solo ahora que he llegado a trabajar en la Autónoma de Barcelona ya hace un año, sino que hace tiempo que conozco el contexto, mucha de la investigación se hace a partir de lo que ocurre en los cursos. De hecho, por ejemplo, en la Sociedad de Investigación y Educación Matemática en España, muchas de las comunicaciones que se presentan en el seminario anual, donde se va avanzando en qué se investiga y en los resultados de esta investigación, los contextos de aplicación de las investigaciones son los propios cursos de formación inicial docente. De hecho, se hacen tesis basadas en lo que ocurre en esos cursos, como por ejemplo, si Francisca me lo permite decir, una excelente tesis doctoral recientemente leída por parte de Francisca también ocurre en ese contexto. Por lo tanto, tenemos que ver que esa es una posibilidad. Y esa diferencia entre cultura evaluativa y cultura investigativa fue la que me motivó a pensar en este taller, contar una experiencia que estamos realizando ahora recientemente, y que está desarrollándose
para su publicación en el mediano plazo. Entonces, cómo nuestro contexto puede ir determinando las posibilidades de trabajar con las producciones de nuestros estudiantes, con alguna actividad formativa que pueda ser enriquecida, es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, voy a compartir mi presentación para poder ir avanzando y apoyarme en ella para ir avanzando en los distintos tópicos que tenía preparados. A ver si lo puedo minimizar. Ahí. Dame un segundo. Vale. Entonces, ¿cómo hacer investigación a partir de actividades de aprendizaje matemático para futuros profesores? Es lo que queremos tratar de responder todos juntos. Bueno, aparte de esta motivación de cambio de contexto que les comentaba hasta ahora recién, creo que el desarrollo de una cultura indagativa en aulas FID es propio del área a la que nos abocamos, que es la educación matemática o didáctica de la matemática, si se quiere, educación matemática desde un punto de vista más amplio, pero muchas veces las investigaciones, estamos muy presionados por hacer grandes investigaciones, con grandes muestras, con grandes resultados, con mucha política pública de por medio, y a veces dentro de nuestras aulas hay suficiente data para poder desarrollar la investigación sobre el conocimiento matemático que nuestros estudiantes están desarrollando, han desarrollado o podrán desarrollar. Entonces, esta cultura indagativa yo la veo en tres niveles que me motivan a hacerla, a pensarla. Uno a nivel intra, ¿no? Conocer en profundidad a mis estudiantes, cómo piensan matemáticamente, hasta dónde son capaces de llegar en el desarrollo de una idea matemática. Un nivel inter que tiene que ver con compartir y contrastar procesos de aprendizaje profesional de los estudiantes, sea con mis colegas, con otros formadores de la unidad académica, ¿sí? Un nivel a nivel de comunidad. Y un nivel extra, por decirlo, fuera del aula, fuera de mi programa, y sistematizar resultados a la comunidad de investigación, específicamente a aquellas personas interesadas en el conocimiento matemático de los futuros docentes, cómo estos lo desarrollan y cuáles son esas actividades formativas que permiten desarrollar ese conocimiento matemático profesional del docente y qué características tienen, ¿no? Retomando un poquito las ideas claves de innovación e investigación que ya se habían visto en el curso, resulta interesante preguntarse dónde queda este tipo de investigación que se desarrolla al interior de las aulas FID a partir de lo que hacen los estudiantes respecto a innovación e investigación. Recordemos algunas ideas claves de la innovación. Tiene como objetivo introducir algo nuevo, algo original, que realmente modifique el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Que sea sustancialmente mejor y que busca también modificar las prácticas que consideramos poco efectivas. Y desde la investigación de la propia práctica, tiene que ver, la investigación, por supuesto, tiene este carácter sistemático, sostenido en el tiempo, que es planificada y que permite revisar las propias creencias, nuestras acciones, donde pone énfasis en la comprensión de uno mismo, pero sobre todo de cómo tomamos nuestras decisiones de enseñanza como formadores. Y aquí tiene que ver, yo creo que aquí hay un gran pie para poder desarrollar estas investigaciones que estamos proponiendo hoy día, que tiene que ver con qué decisiones formativas tomamos y cómo estas pueden ser investigadas a partir de lo que ocurre con los estudiantes. Entonces, no estoy diciendo que este tipo de investigaciones que voy a mostrar sean de innovación, sean de investigación, sino que permite combinar un poco ambas cosas, porque nos permite conocer actividades que iteradas reiterativamente van a poder mejorar la práctica y cambiar la práctica y por tanto van a impactar en el aprendizaje a la vez de ser sistemática, sostenida y planificada. Otra idea clave que es importante preguntarse antes de mirar un poco el ejemplo que les voy a presentar hoy día, tiene que ver con las diferencias entre las actividades formativas e indagativas, ¿sí? Vamos a entender actividades formativas como aquellas actividades usuales que nosotros tenemos en nuestros cursos de, por así decirlo, didáctica de las matemáticas,
sobre distintos tópicos matemáticos para generar distintas competencias profesionales, planificación, discusión de aula, evaluación, etcétera, de actividades indagativas que tienen que, si bien están en el contexto de nuestra aula universitaria, están desarrolladas para desarrollar una investigación que busca profundizar sistemáticamente en qué y cómo aprenden nuestros estudiantes, futuros profesores o profesores en formación. Desde mi punto de vista, bien experiencial, no, sin mucha comparación en la literatura, creo que una diferencia clara es el propósito, ¿no? Nosotros desde la parte de la formación desarrollamos actividades para poder evaluar a nuestros estudiantes, para poder conocer cuánto aprendieron. Desde la investigación, en cambio, queremos comprender el fenómeno, queremos comprender cómo aprenden, qué aprenden, cuáles son las herramientas que permiten hacer un mejor aprendizaje, los recursos, las estrategias metodológicas en aula que permiten que eso ocurra. Entonces, tiene un componente distinto desde el propósito, ¿no? Otra diferencia que yo considero que existe tiene que ver con la sistematicidad. Muchas veces las actividades de aula, no solo las evaluativas, sino las que hacemos cada día, 2 o 3 que hacemos por curso, o por sesión, quiero decir, están diseñadas para eso, para provocar una reflexión, para tener alguna idea matemática más elaborada, para poder luego planificar o diseñar una clase, etc. En cambio, cuando se quieren desarrollar investigaciones en base a nuestras actividades formativas, las actividades mismas tienen que estar diseñadas en función de una recolección de datos de calidad. Por tanto, la consigna tiene que ser clara, la estrategia de la pregunta o de cómo se va a recolectar la información tiene que ser sistemática. Cambia un poco la calidad de la elaboración de la actividad, porque si no hay datos de calidad, entonces las conclusiones a las que llegue la investigación no va a ser suficientemente adecuada. Y una tercera diferencia que yo veo es la proyección de esta actividad. Las actividades formativas tienen una proyección corta en el tiempo, me permiten ir teniendo un pulso de cómo van aprendiendo determinados tópicos, determinadas habilidades. En cambio, la proyección de la investigación va más allá. ¿Cómo van a ser utilizados los resultados para la investigación? ¿Cómo se van a analizar? ¿Qué se va a comunicar? Pero también la proyección a mayor largo plazo tiene que ver con la docencia. Los mismos datos y su análisis me van a decir cosas sobre la propia actividad y por lo tanto la voy a poder mejorar en el tiempo, ¿no? Y aquí viene a la pregunta que ya adelanté, ¿no? ¿En qué lugar queda este tipo de trabajo respecto de la innovación y la investigación? Y yo creo que recoge cuestiones de ambas, porque me va a permitir, al analizar las producciones de mi estudiante y hacer una indagación sobre el conocimiento matemático que están desarrollando, me va a permitir mejorar las actividades y por tanto mejorar la docencia, y va a tener un componente de innovación, pero también va a ser sistemática y sostenida en el tiempo, por lo tanto tiene componentes de investigación. Aquí les quiero mostrar, antes de pasar al propio momento de trabajo, digamos, en grupo, un caso que hemos estado desarrollando hace poco tiempo. Les cuento primero el contexto y luego les muestro la actividad en sí. Esta es una asignatura que se denomina Matemáticas para Maestros, está en el primer año de la cohorte 22-23, por tanto son gente de primer año de la carrera de educación primaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Son 71 estudiantes del grupo que trabajamos este curso, este mayo recién pasado. Estos estudiantes han tenido una sesión de 2,5 horas más o menos previa a la sesión donde desarrollan la actividad de ideas matemáticas claves sobre el bloque de medida. O sea, no es una actividad que los pille en blanco respecto de las ideas fundamentales del proceso de medición. Y la actividad fue validada en un encuentro intermedio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática en febrero pasado. Por tanto, eso también es un componente interesante que después vamos a revisar más adelante. ¿De qué se trata la actividad? Es una actividad que desarrollamos
para el bloque de medida de la asignatura Matemáticas para Maestros. Como ya ustedes podrán imaginarse, esta asignatura se divide en distintos bloques de números, de geometría, de medida, de estadística, y en el caso de medida, en vez de desarrollar procesos de medida directa, desarrollamos actividades de medida indirecta, ¿sí? Dado que son estudiantes de primer año, 18 años, y por lo tanto requeríamos un poco más de complejidad a la hora de trabajar medidas. Este trabajo, quiero que quede señalado, ha sido desarrollado con el doctor Lluís Albarracín de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien era el profesor titular de la asignatura el semestre pasado. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, primero, perdón, ¿por qué era importante para nosotros incluir este tópico en la formación inicial docente en matemáticas? Bueno, yo creo que muchos de los que hemos desarrollado cursos de matemáticas o didáctica de la matemática en primaria, hemos visto, o que hemos desarrollado clases en la escuela, hemos visto que la medida es una cuestión muy aritmetizada, donde se pone mucho énfasis en el cambio de unidad, en la famosa escalera decreciente y creciente, se multiplica y se divide por 10 en función de la dirección de se sube o baja la escalera. La medida resulta muy aritmetizada también cuando solo se ocupan fórmulas para calcular áreas y volúmenes y no se desarrolla un proceso de medida. Y esto produce una desnaturalización de este objeto matemático, ¿no? Entonces, tal como dicen los estándares de la NSTM, el trabajo matemático en la medida no solo debería incluir el sistema métrico decimal y el uso de fórmulas, sino que también la comprensión de los atributos de la magnitud, el desarrollo del proceso de medición, es decir, comprender la magnitud, elegir una unidad de medida, iterar la medida, atribuir un número a esa cuantificación, etcétera, determinar la pertinencia de la unidad de medida en función de la magnitud que se quiere medir, hacer estimaciones de medidas, comprender el rol del error de medición en esta medición, en esta estimación, perdón. Por tanto, el proceso de medición es mucho más que simplemente aritmetizar la medida. En ese contexto, nosotros desarrollamos la actividad medidas indirectas, como le decía. Bueno, la medida indirecta me imagino que es claro a lo que refiere, es utilizar instrumentos de medida que permiten asignar el valor numérico a una magnitud aplicando dicho instrumento sobre el objeto a medir, ¿sí? Y a veces no es posible hacer una medida directa, ya sea por no disponer del instrumento adecuado o porque los elementos del objeto a medir o de la magnitud a medir son inalcanzables. Y aquí donde entran las medidas indirectas, ¿sí? Donde tiene una gran gracia que permite conectar con una habilidad que, por ejemplo, tenemos en el currículum chileno, pero que es internacionalmente aceptada en matemáticas, que es modelar. Para poder desarrollar mediciones indirectas, es necesario desarrollar, aunque sean pequeños, modelos que generalmente son de tipo geométrico, en el que se sustente el resultado a partir de mediciones auxiliares. Ahora vamos a ver 4 ejemplos de ello. Entonces, aquí se van a utilizar relaciones matemáticas, fórmulas, estrategias diversas, a partir de otras medidas o información que sea conocida. Lo interesante de este tipo de estrategias de medidas indirectas es que no siempre existe un proceso bien definido que pueda ser enseñado para medir indirectamente, ya que al existir la necesidad de construir un modelo, los modelos pueden ser diversos en función de la estrategia a seguir. Y esto lo que hace es abrir la actividad matemática a una actividad con más de una respuesta posible o estrategias divergentes de medición, lo que enriquece, por tanto, el trabajo matemático y va a enriquecer entonces la discusión matemática que se va a producir en los espacios de colaboración y de puesta en común. Por tanto, trae bastantes beneficios el trabajar con medidas indirectas. Nosotros, ¿qué hicimos en esta actividad? Esta actividad teníamos que trabajar un bloque de medida que era bastante corto. Como les dije, había una unidad inicial, una sesión, perdón, inicial sobre medida indirecta, o sea, sobre medición. Y a la hora de la actividad, nosotros fuimos al patio de la facultad, como pueden ver, y definimos algunas medidas indirectas que creíamos interesantes de desarrollar.
Esta actividad había sido desarrollada el año anterior, en el curso anterior, o sea, el mayo de 2022, de una forma más bien exploratoria, sin mucha sistematización, o sea, como una actividad formativa. Y en este curso, ahora, en mayo de 2023, lo que hicimos fue transformar esta actividad en una actividad indagativa, es decir, que pudiera ser desarrollada analizada desde el punto de vista de la investigación. Bueno, entonces teníamos algunas magnitudes a medir, por ejemplo, el área de la zona jardinada, esa que se puede ver aquí en esta especie de trapecio que hay en este jardín, o lo que pretendía ser un jardín, y lo que sí le pedíamos, por ejemplo, es que en esta zona jardinada usaran recursos antropométricos para poder medir, es decir, partes del cuerpo, no instrumentos de medida estandarizados como por ejemplo cintas de medir u otro tipo. Por lo tanto, no se puede medir el área de forma directa y se tiene que usar algún tipo de recurso. Otra de las medidas que hacíamos que los estudiantes trabajaran era el diámetro del alcorque. Para los que no sepan lo que es el alcorque, que yo tampoco sabía, es este círculo de aquí, lo que rodea, ¿sí?, al árbol, y lo que les pedíamos medir era el diámetro del alcorque. La gracia de esta medición indirecta es que tiene el árbol en medio, por lo tanto yo no puedo poner una cinta métrica o una regla muy larga a medir el diámetro, entonces necesito algún tipo de modelo geométrico, algún tipo de estrategia que me permita conocer el diámetro del alcorque sin quitar el árbol del medio, por supuesto. Otra de las medidas indirectas que le hacíamos trabajar era la altura de la hoja más alta de esta olivera, de este olivo, de este árbol que está aquí, ¿vale? En este caso de la altura más alta de la hoja es muy interesante porque si bien muchos estudiantes, muchos grupos de estudiantes aplicaron teorema de Tales o algún sistema de proporciones, ¿sí? No todos calculaban la distancia de la hoja o la distancia horizontal de la hoja, la proyección, con la proyección ortogonal de la hoja, ¿no? Sino que lo calculaban a la base del tronco. Entonces, los modelos geométricos, si bien aparecieron, no fueron siempre los más pulidos o los más exactos, pero permitían hacerse estimaciones bastante razonables de la medición indirecta, ¿sí? Obviamente aquí no les dejamos ni escaleras ni ninguna cuestión que pudiera permitir una medida directa de ninguna de estas mediciones. Este año agregamos también una medición volumétrica, que era este volumen del farol, tanto la farola de arriba como el mástil, todo el volumen completo. Y la idea de incluir el volumen del farol tenía que ver no solo con las formas cónicas, que son los modelos de forma que podríamos asumir tanto del mástil como de la lámpara, sino el no poder acceder a la lámpara propiamente tal, ni a todo el recorrido del mástil, lo que hacía que tuvieran que desarrollar estrategias bastante interesantes, ¿sí? Para no alargarme, solo voy a mostrar una de las mediciones, solamente decir que en el caso del farol, fue muy interesante que, a diferencia de esta foto, el día que hicimos la medición había sol, mucho sol, era un día soleado. ¿Y qué tiene que ver que sea un día soleado? Pues que el farol proyectaba sombra, y al proyectar sombra, si bien la sombra vertical es proporcional, la sombra horizontal se mantiene igual a la del farol. Y con eso pudieron obtener, midiendo la sombra del farol en horizontal, pudieron obtener el radio del cono que modelaba la farola. Y eso también fue bastante interesante, fue una estrategia que no habíamos considerado anteriormente o en nuestras anticipaciones. Por lo tanto, los estudiantes sí que pudieron desarrollar algunos modelos para llegar a soluciones razonables del volumen del farol. Entonces, por ejemplo, del diámetro de la... voy a pasar por ahí primero. Entonces, una de las sistematizaciones de los resultados que ocurrió respecto de, por ejemplo, el diámetro del farol, lo que hicimos fue sistematizar las respuestas en un determinado momento,
vimos cuáles eran las medidas, cuáles fueron las estrategias, ¿sí? Y aquí pueden ver dos tipos de estrategias, ¿no? Una que tenía que ver con desplazar el diámetro de forma paralela para poder calcular, para poder medirlo, y otra era usando la fórmula del perímetro, ¿sí? Medir el perímetro y hacer el cálculo inverso para obtener el radio, y de ahí el diámetro. Algunos utilizaron una descomposición con estrategias similares, es decir, trasladaron el diámetro del tronco, y otros usaron las medidas y calcularon el perímetro del tronco y a partir de ahí el diámetro del tronco y componiendo con las medidas laterales obtuvieron el diámetro de del corte completo. Entonces, las producciones de los estudiantes nos van dando ideas de cómo construyen estos modelos geométricos, cuáles son las ideas matemáticas que están detrás de esas medidas, y por supuesto la gestión del aula nos va a informar más adelante, cuando esto se realice, sobre los razonamientos plausibles de esos resultados, cuestión que no entra en este caso, pero sino que trabajamos con esta actividad. Bueno, pero ¿cuál fue el proceso de desarrollo de estas medidas? ¿Sí? Estas eran las magnitudes a medir, pero ¿cómo lo hicieron? Y aquí es donde viene, yo creo, el elemento más importante para hacer investigable o indagativa una actividad de aprendizaje. Porque yo con estas 4 imágenes y un par de instrucciones los puedo enviar al patio a desarrollar estrategias que calculen y hacer una puesta en común de los resultados y ver si las respuestas son plausibles o no, si las estimaciones son más cercanas o no, y compartir algunas estrategias de resolución. Pero ¿qué es lo que hace investigable la actividad? A mi juicio tiene que ver con cómo la desarrollamos, ¿sí? Con el aspecto didáctico de su desarrollo. Nos propusimos una metodología de trabajo que la conversamos varias veces, fuimos tomando decisiones sobre cómo era mejor hacerlo, sobre cómo podíamos rescatar mejor la información, incluso discutimos los formatos en que poníamos las instrucciones hacia los estudiantes en cada ficha de trabajo y concluimos en 4 etapas, ¿sí? Una, primero, de trabajo de una elaboración de una propuesta individual. Entonces los estudiantes, frente a cada una de estas imágenes, se les pedía de forma individual desarrollar una propuesta para medir esas magnitudes que acabamos de ver, ¿sí? Describiendo los pasos que pensaba serían necesarios para obtener la medida final. Esto es, en el aula, sin ir al patio todavía, de forma individual, proyectivo hacia lo que ellos más o menos conocían de su entorno y de la foto que podían ver en esa ficha de trabajo. Luego hacíamos lo mismo en una propuesta grupal, es decir, juntábamos a grupos de estudiantes previamente formados o con una organización similar, que tenían que poner en común sus propuestas individuales, discutirlas y elaborar una única propuesta por escrito, de ahí la necesidad de hacer este trabajo investigable, señalando todos los pasos necesarios, ¿sí? E indicando todos los tipos de mediciones, diagramas que creyeran que podían ser razonables de utilizar. Luego de ello, nos íbamos a el patio a elaborar, a medir concretamente. Algunos empezaron a explorar, hicieron algunas proyecciones con proporciones dependiendo de la medida que se trabajara y iban tomando notas. Entonces, una vez implementadas las mediciones, volvían al aula, escribían en un informe el proceso y los resultados de cada medición y se les pedía reflexionar en qué caso, en cada caso, sobre qué aspectos o estrategias de la propuesta grupal no la habían utilizado y por qué no la habían utilizado, ¿sí? Y eso nos permitiría después contrastar un poco las distintas elaboraciones escritas. Eso ocurría, las 3 primeras ocurrían en una sesión de 2 horas y media, y cada una de estas cuestiones nos llevábamos cada una de estas fichas, la individual, la grupal y el informe, además de tener fotos del trabajo de campo de la medición, nos la llevábamos y la guardábamos hasta la semana siguiente, en que trabajábamos la cuarta propuesta, la cuarta parte de la actividad. En esa semana
fuimos capaces de revisar rápidamente y sistematizar los resultados, como los que están en esta tabla del tema del diámetro del alcorque, y trabajar y hacer una puesta en común de esos resultados, ¿sí? Para ver, de alguna manera, al ser una actividad formativa, también el propio desarrollo de la actividad requiere de dar entonces una devolución sobre la plausibilidad de las respuestas y de la calidad del trabajo que se había realizado. Pero esta puesta en común, desde el punto de vista de la investigación, nos servía para desarrollar un cuarto producto, que era una propuesta de mejora del trabajo de medición realizado. Entonces, cumplíamos en esta cuarta fase, cumplíamos tanto con el aspecto evaluativo de la actividad formativa al dar una devolución de los trabajos realizados, ¿sí? Una devolución más exploratoria, si ustedes quieren. Después eso se corrigió de forma más sistemática, pero desde el punto de vista de la investigación nos permitía que ellos volvieran a replantear sus estrategias de medición en función de lo que se discutió en el aula. Y de esta manera nos podemos plantear distintas preguntas de investigación dada la metodología de trabajo que se siguió en una actividad matemática que nosotros consideramos rica, porque no es usual. De hecho nos gustaba mucho porque modelaba un trabajo de la medida que no se suele hacer en las aulas, por esto de la aritmetización de la medida, que imagino muchos de ustedes conocen, y por lo tanto, tanto la actividad matemática como la actividad didáctica nos parecían que enriquecían la actividad. ¿Qué nos estamos planteando? Porque no es que esto lo hayamos terminado. ¿Qué nos estamos planteando? Yo identifico al menos tres cuestiones, tres niveles de trabajo sobre el análisis que uno puede hacer de esta actividad formativa / investigativa, o esta actividad este trabajo de investigación a partir de actividades formativas con los estudiantes de formación inicial docente matemática. Un primer nivel muy basal y que requiere bastante trabajo tiene que ver con la caracterización de estrategias y resultados. Para mí ese sería como un primer nivel descriptivo de lo que se puede hacer con el trabajo de este tipo de trabajo, ¿no? Sistematizar, describir las estrategias comunes y diferentes por cada caso, si acaso anotar la frecuencia de cada una de ellas, en fin, cuando yo trabajo las actividades de enseñanza, desde el punto de vista de la investigación, un primer resultado podría ser la descripción de las estrategias utilizadas por los estudiantes. En este caso, estrategias y resultados de la medida, porque ambas cuestiones estaban incluidas en la actividad, ¿no? Pero de las producciones de los estudiantes en general. Ese sería como un primer nivel. Un segundo nivel ya tenía que ver con analizar la distancia, por así decirlo, entre las propuestas y los resultados obtenidos, es decir, establecer cómo las propuestas individuales enriquecían las grupales y cómo estas grupales difieren de las estrategias implementadas y después evaluadas, ¿no? y reflexionadas. Entonces, nos parecía muy interesante que la metodología individual, grupal y contraste, tanto en el informe como en la reflexión final, uno pudiera analizar la distancia, qué tan distintas sean, qué tan diferentes son, y cómo, por ejemplo, las individuales, que este va a ser nuestro próximo análisis, recién estamos haciendo un paper para la fase 1, nuestro segundo paper tiene que ver con esto, ¿no? Cómo las propuestas individuales son recogidas en las grupales, qué se deja fuera, hay algo nuevo que no está bien ninguna individual, pero que aparece en la propuesta grupal. Entonces, son preguntas que nos gustaría analizar o trabajar para poder ver cómo es esta distancia. Y ver si la propuesta grupal también difiere del informe realizado. Es decir, hay algo en la propuesta grupal que se desechó, hay algo que se incorporó de forma novedosa, hay alguna propuesta individual que, no siendo considerada en la grupal, sí se realizó finalmente en la medición y quedó en el informe.
Entonces, estas distancias entre propuestas individuales, grupales y la medición en sí misma, nos parece también muy interesante y, por supuesto, ver cómo estas estrategias de medición van cambiando a lo largo de este desarrollo del trabajo. Y un tercer análisis mucho más fino tiene que ver con analizar el impacto del trabajo colaborativo y de la reflexión posterior en la última sesión que les decía que se realizó en esta propuesta de mejora, ¿no? Indagar en cómo se mejoran las propuestas a partir de la colaboración y el rol de la reflexión en la mejora de las propuestas de medición. Este tercer aspecto, por supuesto, va a estar reflejado de alguna manera en el segundo también, pero queremos, no sé si lo vamos a trabajar en un paper específicamente, este tercer punto, o lo vamos a transversalizar en el segundo, pero la propuesta de cómo se realiza este trabajo sin duda apostaba a que la colaboración entre los estudiantes fuera un elemento gatillante para mejorar o para sofisticar las estrategias de medición indirecta de manera proyectiva primero y luego retrospectiva después de haber realizado la medición en sí misma, y también estas propuestas de mejora, ¿sí? Entonces, esta actividad de medidas indirectas que encontrábamos rico hacerlo porque presenta nuevos modelos del trabajo de la medida, experiencias muy diferentes a las escolares que probablemente estos estudiantes tuvieron, y el trabajo individual, grupal, reflexivo, colaborativo que se dio en la forma, o sea, el aspecto didáctico de este trabajo, nos permite hacernos estos tipos de preguntas hasta ahora que empezamos a trabajar, ¿sí? Los datos están recogidos en mayo, por lo tanto aún estamos partiendo con la fase 1, como les decía. En este momento deberíamos pasar al ejercicio práctico, pero no sé si ¿hay alguna pregunta en este momento? ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Que me imagino que a lo mejor alguien tiene alguna cuestión que quiera preguntar ahora. Sería un momento para poder hacerlo antes de pasar a la pregunta, al espacio de trabajo. Paola. Hola Francisco. Oye, Dame un momento, Paola. Natalia, no sé si puedes silenciar tu... Ay, perdón. Gracias. ahí Paola, sí. ahora sí. Hola Francisco, oye, muchísimas gracias. Recuerdo haberte conocido personalmente en un congreso antes de la pandemia, en la UNCE y en la Silva Enríquez que se hizo. Oye Francisco, mira, tengo la siguiente inquietud. Eh, Tu parte, este curso sería de segundo semestre de educación primaria, si estamos hablando de mayo, Segundo semestre. Sí. ellos empiezan las clases en octubre, ¿cierto? En Claro. septiembre, octubre. Sí, segundo semestre. Ya, perfecto. Mi consulta va mucho a... Me encantó la propuesta, encuentro que habla realmente de una matemática significativa en un contexto totalmente real, ¿ya? Así que por ese lado me gustó mucho. Pero por otro lado, tengo la duda. Ustedes en España, cuando los estudiantes ingresan a la universidad en educación primaria, ustedes ya asumen que vienen con todos los conocimientos disciplinares de la matemática que debiesen recibir en una educación escolar primaria, secundaria, ¿cierto? La verdad, no. ¿Y por qué no? Porque en Cataluña en particular, que es una de las comunidades de españolas, además de la prueba de selectividad universitaria, PSU o como se llama hoy día en Chile, existe otra que es una prueba específica para los grados de educación primaria e infantil, ¿sí? Básica y párvulo, donde ahí hay una prueba añadida de competencias matemáticas, que son, desde el punto de vista de los contenidos de primaria, pero desde un punto de vista un poco más profundo, ¿no? Y esta prueba, si no la superan, no pueden entrar al grado, es una prueba selectiva, ¿ya? Ok, Realmente no se asume que lo saben todo, y aún superando esta prueba, en el curso también hay otras evaluaciones del mismo tipo y con el mismo sentido de lo que llamamos conocimiento matemático fundamental, que este conocimiento matemático con que ingresan a la formación, y vamos viendo que no todo el mundo lo ha superado del todo. Por lo tanto, yo diría que no lo asumimos tanto. perfecto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que me llama la atención, yo pensando en mis estudiantes de acá, de la Universidad de Magallanes, acá en Punta Arenas,
Y yo no sé si todos los conocimientos que necesitaban para hacer la propuesta individual, pensando en mi realidad, Ujú. los tendrían, porque Bueno, ahí de es, hecho, muchos de nosotros, de nuestros estudiantes no tenían, por ejemplo, mucha idea de cómo hacer el volumen de la farol, por ejemplo. No, y habían varios que dejaban la propuesta. Las propuestas individuales en general son muy pobres en términos de contenido matemático, ¿sí? Se ven mucho más enriquecidas las propuestas grupales también. pero las propuestas individuales de alguna manera fueron más creativas tal vez. Bueno, no las hemos analizado todavía, así que no te podría Ah, decir cómo han sido. Lo que sí te puedo decir es que algunas fueron bastante básicas, algunas por supuesto eran bien razonables y aparecía contenido matemático, teorías metales, proporciones, ¿sí? Que eran cosas bastante razonables, pero no todas. Pero no te podría decir si son de un carácter u otro porque no las hemos analizado, así que responsablemente prefiero no. ya. Oye, Francisco, ¿y tuviste, no sé, alumnos que no hubiesen hecho la propuesta individual por un tema de apatía, por un tema de desmotivación? No, en general lo motivamos bastante, lo hacían. Ellos tienen muy claro que estas actividades prácticas son parte del desarrollo del curso, no es una investigación ajena, por eso es que son actividades, por eso el tema del taller, ¿no? Son actividades formativas que uno modifica para que sean de investigación, por tanto son parte de lo que tienen que hacer en aula. Habrá habido alguno que fue más displicente y habrá hecho poca cosa, pero en general se comprometen. Pero también es porque nosotros fuimos avanzando todo el semestre para que eso fuera así, no fue un día llegar con la actividad y ya. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Paola. ¿Andrés? Sí. Ahí sí. Hola Francisco. Hola, Andrés. Oye, una pregunta. Cuando formaron los grupos de trabajo con los estudiantes, ¿estos grupos eran aleatorios o ustedes los conformaron? Entonces, o si tomaron una decisión, ustedes, esa decisión, ¿por qué la tomaron? Ya. La verdad que la conformación de grupo es bastante más prosaica la razón, porque son los grupos con que trabajan todo el semestre. Ellos el primer día de clase arman sus grupos y con eso trabajan todo el semestre y por lo tanto no había ninguna intencionalidad ni que fueran aleatorios para que no se conocieran, ni que fueran... Son los grupos con que hacen todas las actividades prácticas todo el semestre. Desde ese punto de vista no hubo una elección, si tú quieres, más pedagógica o más razonada de cómo fueron conformados esos grupos de trabajo. Ya. Y a No tu sé si parecer, respondo. no, sí, quería saberlo porque, por ejemplo, hay un enfoque por acá, el de ARPA, que plantea el tema de cómo hacer los grupos. Entonces, por eso que te lo preguntaba. Entonces, y mi segunda pregunta sería, pero ya a tu parecer, a partir de que ya desarrollaron la experiencia, tuviste los resultados, este acercamiento entre las elaboraciones individuales y cómo se enriquecieron, asumo que se enriquecieron todas después cuando hubo elaboraciones, cuando trabajaron grupalmente. Eh, a tu parecer, ¿afecta o no afecta el hecho de que los grupos sean, o sea, que la elección Bueno, sea no, neutra, en realidad, que se junten como claro. quieran? Bueno, no podemos saber si no afecta, porque los grupos se formaron como se formaron. Entonces, no hay un estudio control que permita saber lo contrario. Mi parecer es que yo creo que tiene que ser lo suficientemente simple para que el formador o formadora pueda desarrollar la actividad, y que los alumnos se sientan en confianza para poder generar espacios de discusión matemática en las propuestas colectivas. Yo creo que el fin es que hayan buenas propuestas y buenas estrategias de medición indirecta en este caso, o del tema que sea, ¿sí? Y eso pasa porque los alumnos se sientan en confianza para poder desarrollarlas. Esa es una opinión muy personal, Ok, ¿sí? sí. No tiene, ahora, si hay estrategias de conformación de grupos y, qué sé yo, y los alumnos tienen un contrato social dentro del aula que permita cambiar grupos de tanto en tanto y eso no va a afectar el desarrollo de la actividad, pues se puede. O al mismo si los grupos, hay un contrato didáctico que los grupos se hacen al azar y no se rompe el contrato, bien. Pero lo importante no es tanto la conformación del grupo, sino que ellos se sientan bien para poder hacer la actividad. Ok. Y, y solo una,
las medidas indirectas que ellos tomaron, o sea, perdón, cuando trabajaron individualmente, las medidas indirectas básicamente estaban centradas en un tema de utilizar fórmulas, ¿cierto? No, nosotros no le dábamos ninguna indicación de cómo desarrollar la estrategia. Pero ellos utilizaron, porque en Ah, lo que mostraste vi fórmulas 2πr igual a algo. sí, eh, utilizaron bastantes fórmulas. De hecho, las imágenes que le mostré en este caso del alcorque del árbol sí, son del informe de medición, ¿ya? Pero no sí. lo dije en su momento, son del informe de medición, por tanto ya pasaron varias etapas. Las propuestas individuales en general eran ideas más vagas de voy a hacer tal cosa, voy a medir aquí, voy a medir allá y voy a hacer alguna operación, más que una fórmula propiamente tal, era una Ah, estrategia más de cálculo, ¿sí? ya, ok. Fueron evolucionando en medida que, eh, mira, a priori uno podría pensar que el salto más grande está entre la propuesta grupal y la propuesta y el informe de medición, ¿sí? Más que entre la individual y la grupal. Salto me refiero a más matemática dentro del escrito, pero aún no lo hemos analizado a esa distancia, estamos recién sistematizando Gracias, los gracias, datos. Francisco. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. Andrea Pinto, tenía. Y mira, yo te quería hacer una pregunta, Francisco, por la parte ética. ¿No tuvieron ningún problema con los estudiantes cuando le plantearon esta idea de que lo iban a investigar y la... Ninguna. En general no tuvimos ninguna propuesta, de hecho dimos por supuesto la opción a quien si quería que no consideráramos su trabajo, lo dijimos. También es cierto que hay que decir que la cultura de investigación allí es distinta aquí. Aquí como que tenemos la ética muy encima y, ¿no es cierto? Y los consentimientos y hay que ir al comité de ética para hacer hasta para pestañear casi. Entonces allí no. No que no haya un comité de ética en la universidad, hay, existe, qué sé yo, pero se entiende que el trabajo formativo incluye investigación del trabajo formativo. Por tanto, es parte de tu trabajo desarrollar esas estrategias. Si eso va a ser después sistematizado de otra forma, a lo mejor hay que trabajar de manera más formal. Pero en general nosotros no tuvimos ningún tipo de problema con los estudiantes y yo no he sabido de grandes problemas. Gracias, Andrea. Natalia. Y después terminamos con Alicia para proseguir la sesión. Mi pregunta es, en la última etapa, que tú dices que hicieron como una reflexión, o como que Ujú. hay que hacerla, no ¿Sí? sé. En esa reflexión, ¿ustedes percibieron cuál fue, redundante, la percepción de los estudiantes respecto del aprendizaje de la actividad? Ujú. Y además, ¿qué emocionalidades percibieron ustedes en el trabajo de la actividad? Por ejemplo, no sé, frustración, a lo mejor motivación o desmotivación. ¿Qué se visualizó con ellos? A ver, bueno, la última etapa la recuerdo, hicimos una revisión rápida de las respuestas, hicimos una puesta en común, una sistematización de cada una de las mediciones, y luego le pedíamos una propuesta de mejora. La reflexión estaba centrada en mejorar las estrategias de medida, ¿sí? No era reflexionar sobre el proceso en general, sino era una instrucción muy concreta y era que propusieran una nueva estrategia. Muchas de las estrategias fueron muy similares a las propuestas del informe de medición. Yo no diría que hubieron grandes diferencias, excepto en aquellos casos en que efectivamente los resultados de la medida no fueron plausibles. No sé, por ejemplo, habían grupos que para la farola dijeron que el volumen era 2 litros. No pueden ser 2 litros. Un litro esto de aquí no pueden ser 2 litros, entonces se dieron cuenta rápidamente con la puesta en común que eso no podía ser así y cambiaron algunos aspectos de su propuesta. Pero en general no fueron tan distintos. Respecto de las emocionalidades, yo me acuerdo de casos muy claros en que estaban muy sorprendidos por ser capaces de hacer matemáticas. ¿Sí? Son estudiantes que en general, sabemos, no están familiarizados con una actitud matemática muy positiva, son resistentes, y habían estudiantes que se declaraban de humanidades y tal y cual, y efectivamente se sentían muy sorprendidos de poder lograr avance en este proceso de matematización de la medida y por lo tanto se involucraban en la actividad, iban diciendo y se les veía muy compenetrados, o sea, por lo tanto infiero que es parte de la motivación, en el desarrollo de los informes, cómo se iban repartiendo las tareas y cómo iban anotando las distintas cuestiones usando fórmulas, diagramas. Nosotros los incentivamos para que usaran
distintos lenguajes matemáticos, ¿no? Diagramas, distintas representaciones, y ellos se iban compenetrando. Habían algunos otros que les costó mucho, por ejemplo, yo lo decía, el tema del volumen del farol, y encontraron ciertos niveles de motivación al no poder en la propuesta individual dar una idea de cómo se podría medir el volumen, pero yo creo que eso luego fue pasando a medida que fueron colaborando y pudieron desarrollar la estrategia ya final de medición. Eso es lo que te podría contar respecto de eso, Natalia. No sé si respondo bien tu pregunta, pero... Sí, gracias, Francisco. De nada, Natalia. Alicia. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola. Oye, me pareció súper interesante la actividad, desafiante, creo. Me imagino, trato de imaginar cómo yo podría hacerla con los estudiantes que tengo. Y un poco mi pregunta va a esta dualidad, entre comillas, que pusiste al inicio de innovación e investigación y sobre el contexto de lo complejo que incluso te pasó a ti en Chile de poder hacerlo. ¿En qué crees que ha cambiado o qué cambia culturalmente para que efectivamente puedas hacer esta actividad allá? Porque veo que son hartos estudiantes, decías que eran 71 los que estaban en el grupo. En general, yo no tengo grupos tan grandes, o sea, lo más grande que llegué a tener fueron 52, no tenía grupos tan grandes, pero que efectivamente pueda funcionar. ¿Y cuáles eran las expectativas que ustedes tenían como formadores cuando plantean la actividad? Bueno, a ver, yo partiendo por las expectativas, como les comenté en algún momento, esta actividad la desarrolló Luis el curso anterior, ¿sí? O sea, mayo 22, como actividad formativa. La quiso introducir, quiso cambiar un poco lo que habían venido haciendo de medida, y trabajó con medida indirecta. Y había muchos problemas en la sistematización de los datos, en la recogida de los mismos, incluso los formatos de trabajo, de cómo se ponían las instrucciones, y no fueron los más adecuados. Así que teníamos una preocupación de que la calidad de los datos no fueran suficientemente buena como para poder hacer investigación a partir de ellos. Yo creo que esa era una preocupación que teníamos todo el rato, y por tanto pensamos muy bien cómo vamos a dar la instrucción, qué va a pasar en la parte grupal, cuánto tiempo me voy a ir, quién se va al patio con ellos, quién se queda en la sala recogiendo. O sea, fue como midiendo, y pusimos todos los materiales cuando llegaron para que supieran que estaban en ese contexto. O sea, procuramos que la calidad del dato fuera suficientemente buena. Yo creo que esa fue una, no sé si expectativa, pero una preocupación muy alta por nuestra parte, porque queríamos desarrollar la investigación. Ahora, respecto de lo que eran capaces de hacer, sí que teníamos buenas expectativas, porque Luis ya había visto que la actividad daba de sí, desde el punto de vista más cualitativo, el sentido, ese palpar la actividad en el año anterior, pero no era nada sistemático, ¿no? Pero sí había visto que daba de sí la actividad, y por lo tanto teníamos bastante fe en que podía resultar bien para generar un conocimiento sobre la medida indirecta en particular, y una comprensión más global sobre la medición en general, ¿no? Así que teníamos esa cuestión. Y respecto del cambio de contexto, yo creo que una de las gracias de Redfeed ahora, y de que nos estemos juntando cada tanto y que puedan generar sus proyectos y las comunidades de práctica en la plataforma, es precisamente ir cambiando esta cultura intra-aula, feed, ¿sí? Que a veces nos obliga a participar en grandes proyectos de investigación, a los que hacemos investigación, o de participar en mucha gestión, o tener mucha docencia, y no darnos los tiempos para hacer investigación de la propia docencia, de cómo generar conocimiento matemático los estudiantes. Este es un tema muy particular, podrían haber otros, ¿no? Cómo usan representaciones, o cuáles son sus creencias, o la afectividad, como decía Natalia, de lo que les pasa con las matemáticas. Esto se trata de cómo generar conocimiento matemático. Pero yo creo que ya, no sé, yo tampoco he estado tanto tiempo como para decirte son así o son asá, pero sí que el trabajo al interior del aula y la evidencia del aprendizaje de los futuros profesores es algo que se ocupa y se ha ocupado durante mucho tiempo para desarrollar investigación, y yo creo que es parte de la cultura que tenemos que ir desarrollando nosotros, y viendo qué condicionantes facilitan o obstaculizan ese desarrollo, no sé. Ahí me queda un poco más abierta la respuesta, Alicia.
Gracias, Francisco. Bueno, ahí se tenía que retirar Evelyn, le damos las gracias desde aquí también. Y también Aldo se tenía que retirar. Muchas gracias, Aldo, por tu participación. Bien, entonces la idea de ahora es que nos podamos reunir en pequeño grupo, ¿sí? De 2 o 3 personas. Vamos a hacer las salas para eso. Disculpa, Y, Francisco. Disculpa, Francisco. Evelyn sí. preguntó algo. A ver, creo que no lo leí, Dice, perdona. entregaron la medida exacta. Sí, ellos tenían que entregar la medida exacta que ellos lograban construir con su estrategia de medición, por supuesto. A eso nos referimos por exacta, ¿sí? No solo tenían que decir voy a medir aquí, medir allá, dividir, multiplicar, usar la fórmula, sino que tenían que entregar una medida concreta, por decirlo así. Así que ahora eso podría ser una estimación que fuera más adecuada o no, pero lo tenían que entregar, ¿sí? Paola, antes de pasar al... Sí, nos que no queda me quiero quedar con poquita la duda. razón. ¿Por casualidad tuvieron dificultades en cuanto a los conocimientos previos que ellos tenían, que los estudiantes tenían que tener? ¿Tuvieron dificultades en cuanto a los conocimientos matemáticos? ¿Nosotros como formadores tuvimos No, si dificultades o ustedes ellos? observaron en sus estudiantes, si los estudiantes tenían dificultades con los conocimientos matemáticos que tenían que aplicar. Bueno, como no hicimos una medición a nivel individual, sino que a nivel grupal y después de un consenso, lo que nos importaba más era que aparecieran ideas matemáticas en las propuestas de medición. No si cada estudiante sabía más o menos el teorema de Tales o si sabía más o menos hacer proporciones, ¿sí? Y aparecieron. De hecho, la mayoría de las estrategias de descomposición aditiva, proporciones, teorema Tales, iteración de Perfecto. la medida, aparecieron varias ideas. Y como queremos investigar cómo construyen, qué conocimiento matemático construyen, ¿sí? Y no si saben más o menos de lo que deberían saber, que es una pregunta distinta, ¿sí? No es suficiente con este tipo de datos. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa es que de repente nosotros nos centramos mucho en los contenidos y no tanto en las habilidades. Entonces, la actividad de ustedes refleja más, ok, necesitamos que midan esto, ocupen todos los recursos que ustedes tienen. Claro, Gracias. sí. A ti. Vale, como nos queda media hora corta, ¿sí? ¿No, Javiera? Vamos a juntarnos sobre 10, 15 minutos y para compartir, no sé si estoy compartiendo la pantalla, sí, ¿cierto? Sí, sí la Vale, estoy sí. compartiendo. Vale, ahí. Entonces, un momento. Espérate. Ujú. Ya, la idea es que en grupos podamos identificar una actividad de aula de nuestras carreras, ¿no es cierto? Si es primaria, secundaria, es igual, y discutir sobre cómo hacer transitar esta actividad de formativa e investigativa, ¿sí? Pensar en un rediseño de la actividad teniendo en cuenta un objetivo de investigación que tendríamos que plantearlo y discutir al interior del grupo sobre el propósito de esa indagación, vamos a llamarla indagación para incluir tanto innovación como investigación, usando la terminología que se planteó en el curso, ¿no es cierto? Sobre qué, quién, para qué hacerla, y discutir sobre la factibilidad, ¿sí? La experiencia de los formadores, las redes de apoyo que se tienen, el contexto institucional y local de los estudiantes, los recursos que se poseen, para ver si esa propuesta podría ser factible en términos de indagación. Voy a dejar de compartir para poder hacer los grupos. Bueno, fue poco rato, fue intenso, discutieron cosas diversas. Perdón, Andrea, que me sacaron mientras estaba haciendo la pregunta, pero bueno, después del cierre podemos quedarnos un ratito extraoficialmente, si quieren. Nos queda poco rato para hacer el cierre, no quisiera pasarme mucho más de la hora que ustedes tenían comprometidos por sus propias actividades personales, ¿no es cierto? Quisiera respetar eso, pero nos podemos regalar 3, 5 minutitos más. Podemos discutir muchas cosas sobre lo que ustedes conversaron, pero precisamente ahora en el grupo de Paola, Teresa, Juana, creo que salió una pregunta interesante, que es cómo
es qué criterios son los que hacen que nuestras investigaciones, el montón de actividades que tenemos, perdón, de actividades, un montón de actividades que tenemos en nuestros cursos para el trabajo de conocimiento matemático didáctico de nuestros estudiantes, ¿cómo hacemos, cómo podríamos hacer o cuáles son las cosas que ustedes ven que son relevantes para pasar a actividades investigables? Es decir, trabajar en el conocimiento matemático de los estudiantes a partir de esta actividad. Gracias, Francisca, por tu asistencia. Que estés bien, un abrazo fuerte. Entonces, no sé si podemos abordar esta pregunta como puesta en común y cierre a partir de la reflexión que se puede haber hecho en los grupos. No sé si alguien quiere partir dando alguna idea. Yo creo que Andrés nos puede ayudar. ¿Dijiste Andrea o Andrea? No hay ninguna. Andrés. Es Sí, que hay una Andrea que está no me ahí. quedó clara tu pregunta. Eso, No, la pregunta es, nosotros tenemos muchísimas actividades de formación, ¿sí? Y no necesariamente estas están pensadas para investigar, que fue el problema inicial con que partimos la sesión de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían a tu juicio y con lo que pudiste conversar y con lo que pudiste pensar durante el taller, estos, llamémosle, criterios para transformarlas, para hacerlas transitar a actividades de investigación? ya. Ok. Al menos con, bueno, Alicia, tú atenta ahí, pon el micrófono nomás por si estoy, si no se me ha ocurrido todo. La más importante es que la pregunta que tenemos para la actividad podamos, si no mejorarla, extenderla para que, sin perder el sentido de la pregunta, de la actividad que hacemos con los estudiantes, poder tener una pregunta que nos permita poder investigar con los datos que van a salir a partir de esa actividad. Es como elaborar esa pregunta, pero sin La que... consigna, dices tú. Claro, claro, pero sin que cambie el sentido de la actividad. Porque si tenemos una actividad que a la Alicia nos mostró una que le funcionó este año, que la va a implementar nuevamente, yo mostré una que me ha funcionado como 3 años, ¿cómo esa poder hacerla con una pregunta de investigación, pero sin afectar el ADN de esa actividad formativa? Mira, que es muy interesante lo que plantea Andrés, porque en el fondo, leyendo detrás de línea, corrígeme Andrés si me equivoco, pero lo que yo escucho es hacer investigativa la actividad formativa sin dejar de que sea formativa, en el sentido de que no es cambiar la actividad y ponerle una tarea de investigación, una pregunta de investigación, la actividad tiene que seguir siendo formativa porque está en un contexto formativo, ¿no? Y por eso mismo nosotros hicimos una puesta en común para poder darle feedback a la actividad, pero hay que transformar la consigna, ya sea de una pregunta en una escala de preguntas, o sea, de varias preguntas, o un tipo proyecto. Esto era más o menos, lo que yo les presenté era más o menos tipo proyecto, no era exactamente igual, ¿no? Por ahí va, Sí, Andrés, ¿no? en eso nos quedamos nosotros, no sé, Alicia, si expliqué bien. O sea, eso es algo que como característica. Sí, está bien. Gracias. No sé, Claudia, ¿tú cómo lo ves? Claudia Cornejo, Sí, Francisco Rojas. ¿tú cómo ves este paso de actividad de un tipo a otro? Es que tuvimos ahí con las chicas como varias dudas. La Andrea Pinto está con estas ideas de producir un artículo y claro, pensamos que lo que tú nos propones es un poquito más anterior. Sí. Es decir, cómo esto, si te parafraseo mal o si entendí mal, porfa, corrígenos porque estuvimos en esta discusión. O sea, cómo, tal como decía Andrés, una cosa que hago bien y me sale súper bacán y es súper innovadora, interesante y todo, la puedo transformar en algo digno de ser investigado. Digno, digo, por ser riguroso, por tener instrumentos. Y ahí la Andrea nos contaba una de las actividades que ella hacía con los chicos de Básica en la USACH, que era ir al Artequín, Andrea, ¿cierto? Y después trabajar el aprendizaje basado en proyectos como parte de la actividad después de haber ido al Artequín.
Entonces ahí nos preguntamos nosotras, bueno, ¿qué hay que hacer? Quizás una pauta de la visita, quizás una pauta de las producciones, cómo evalúo las producciones, pero ahí nos quedamos en esta discusión de dónde, en términos de escribir un paper, transformarlo en algo productivo, digo, en productividad académica, como que estuvimos en esa discusión y ahí la Andrea era la pregunta que te iba a hacer, Francisco. Andrea, no sé si quieres comentar algo brevemente. Lo hizo perfecto la Claudia. Ese fue el resumen de nuestra conversación. Bueno, yo creo que es súper interesante poner las condiciones, ¿no? Yo le iba a hacer ante una pregunta de cuáles condiciones no institucionales ustedes creen que son facilitadoras para hacer esta investigación, y aquí tenemos una institucional, ¿no? Porque muchos estamos constreñidos por esta exigencia académica. Pero lo interesante más allá del producto académico es pensar en que podemos hacer investigación sobre el conocimiento matemático y cómo lo desarrollan nuestros estudiantes a partir de lo que ocurre en los cursos, sin necesidad de montar cosas distintas de las que hacemos, más allá de, como decía Andrés, sistematizarlas, complejizarlas, robustecerlas, ¿no? Tenemos, el campo lo tenemos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces creo que eso es un buen punto. Pero Francisco, ¿sí? disculpa, ¿dónde esto que tú nos muestras esta tarde, dónde queda como una metodología para poder analizar las producciones de nuestros estudiantes? No, yo creo que esto tiene que ver con el tercer punto que ponía al principio sobre la proyección de este tipo de trabajo, porque no es solo en la investigación, sino que es en la docencia, queda en el sílabus, queda en el historial del curso, porque el curso, no olvidemos que es de los estudiantes, no es nuestro. Entonces, uno tiene que llevar un historial que después, si deja de hacer el curso, lo traspasa, o va quedando el material, o en el PPT se va mejorando. El sistema, o sea, el soporte da igual, ¿no? Gracias, Teresa. Nos vemos. Espero que haya sido de utilidad. Sí, Andrea, entonces creo que va quedando en este historial de las actividades, y uno también va haciendo una suerte de portafolio con distintas actividades que van quedando y se van mejorando. Y puede quedar en productos de corte más académico, investigativo, como ponencia en congresos, artículos de investigación, y sobre todo en la comunidad, en tu grupo también más cercano, también va quedando en el historial. Pienso, ¿eh? Así a priori. Andrés. Sí, solo preguntarte algo. Nosotros estamos, o sea, la actividad que tú nos planteaste, que tú mostraste, perdón, es una actividad competencial. Está claro que hay que hacer matemáticas. Pero, y por lo tanto, bueno, se puede ir afuera, ahí en el patio, pero si entendimos bien, no todas estas actividades tienen por qué ser fuera del aula. Entonces, No, claro, no. claro, o sea, ¿cierto? O sea, no es condición que sea una actividad fuera del aula para que sirva con fines así de una investigación, una buena investigación basada en la propia práctica. Ya. No, Ok, eso claramente. dejarlo Lo que pasa es que aquí el contexto matemático lo requería. claro, claro. ¿Sí? Ok. Hay otras actividades que pueden... Ahora, la gracia es que tampoco sea una actividad de lápiz y papel, ¿eh? Porque también hay que No. poner una habilidad ahí de por medio. O sea, si voy a hacer geometría, que hayan pues, construcciones, que hayan cosas más lúdicas, que haya un medio que soporte una metodología, porque esto no es solamente la actividad matemática que se desarrolla, sino es la metodología didáctica que se implementa. Ok. Natalia, muchas gracias. Estamos pasados unos minutos, terminamos quizás con Paola para no extender. Sí, no, ¿sabes qué pasa, Francisco? Que con qué me quedo, y lo anoté, me estaba anotando, entonces me hace pensar una actividad ya realizada que yo realice, transformarla en una investigación. Nunca me lo había cuestionado. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer nosotros, digamos, es como cuestionarnos qué actividades son las que hacemos y cómo pasarlo a una investigación. Y eso es lo que me quedó así como, oye, ve, y es con lo que decía Andrés, me hubiese gustado escuchar cuál es la actividad que a él dice que sí le resulta, por ejemplo. Pero eso fue lo que me queda, así como analizar qué actividades yo hago que creo que sí están resultando, que se puedan transformar en una recolección de datos.
Yo creo que es fundamental hacerse esa pregunta, no es tan evidente como tú mismo lo planteas, y la idea es invitarlos a que creen estas comunidades en la plataforma. Yo creo que se puede seguir trabajando, se puede seguir pensando en esto, ya sea porque la quiero hacer esa investigación o simplemente hacer este pensamiento. ¿No? Digamos, el recorrido de esa comunidad puede ser más corto o más largo, ¿no? Pero yo creo que se puede seguir trabajando en eso. La idea es que ustedes en la plataforma Redfeed, en comunidades, puedan plantearse nuevas preguntas, se puedan juntar entre sí. Recuerden que no es necesario que creen un nuevo grupo. Pueden plantear las preguntas en el foro, en las distintas herramientas que hay, porque es el trabajo colaborativo entre nosotros el que va a hacer la diferencia en este caso, ¿sí? Yo lo planteo aquí como algo que hemos desarrollado con Luis y hemos estado desarrollando, pero estoy seguro que si se aborda la pregunta de Paola, muchos vamos a tener que ponernos a ver nuestros sílabus y decir, a ver, ¿qué resulta? ¿Qué eso que resulta es factible de hacer investigable? ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? ¿No? ¿Y cómo lo transformo y lo robustezco para que eso pase? Así que la invitación está hecha porque solo va a depender de nosotros. Y yo, por supuesto, estoy más que dispuesto a recibir consultas que me envíen correo en la plataforma y tal para poder apoyarla en ese pensamiento. ¿Mm? No sé si hay alguna otra opinión o quieran compartir algo más en este último minuto. Entonces, Francisco, gracias para... por estar Sí. molestando. Nada, muchas ¿Ah? gracias. Sí, Muchas gracias por el taller, muchas gracias por el taller y que te voy a estar molestando porque me quedaron muchas cosas dando vueltas en la cabeza, así Yo que encantado, encantado. Muchas gracias a todas las que se quedaron ahora hasta el final, los minutos extra, pero cierro con esto, Javiera, para que vamos a dar la instrucción siguiente, si es que hay alguna. No, no, también aprovechar de agradecer su participación, fue un taller súper entretenido, hubo mucha participación, así que eso también es contento cómo se ha ido reactivando la comunidad. Y como les comentaba al principio, vamos a dejar el video en la plataforma de YouTube, en la plataforma del CMM, pero les avisamos igual para que ahí si tienen algunas dudas o quieren volver atrás en alguna cosa que les llamó la atención, lo puedan hacer con toda la calma en su casa. Javiera, ¿y nos pueden mandar la presentación? Preguntémosle a Francisco si es que Sí, se no hay puede. problema, lo voy a Ya. terminar de editar unas cositas para que quede lo que ustedes vieron y así lo podamos compartir. Muchas gracias. Francisco, y bibliografía si es posible. La bibliografía de la presentación está al final de la